Bueno, saben que estamos grabando, el que no quiere ser grabado puede abandonar la reunión, bueno, saben todo eso. Bien, eh, para los que no estuvieron presentes y están viendo la grabación, hubo una pregunta anterior sobre centro de torsión que lamentablemente no recordé grabar, así que vamos a grabar a partir de ahora. Bueno, digan qué otra consulta quieren hacer. Recuerden que esto es una clase de consultas y una consulta se termina la clase, así que alguna duda tendrán, me imagino. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, Juana. El coeficiente de forma que me relaciona los módulos resistentes en torsión tiene que Sí, ser mayor o igual a uno, ¿no? sí, exactamente. Y Tanto en flexión como en torsión hay un coeficiente de forma que tienen significados totalmente análogos, ¿no? Es la relación entre el momento último plástico y el momento último elástico, ya sea en torsión como en flexión. Obviamente son distintos, para una misma sección no es lo mismo el coeficiente de forma torsional que el flexional. Y siempre es mayor, es estrictamente mayor que uno. Porque siempre el momento último plástico es mayor que el elástico. Podría ser igual solo en el caso de una sección ideal. También hay una sección ideal para flexión y una sección ideal para torsión. La sección ideal para flexión, ¿cuál es? Sería una sección que tenga dos áreas concentradas, esto es infinitamente finito, el alma infinitamente finita, entonces si yo tuviera un doble T con la mitad del área en cada placa y nada de alma, ahí tendríamos la sección ideal y entonces el coeficiente de forma de ahí sería 1. Oh, iríamos tendiendo a 1 porque si es tan finito el área es 0, así que nunca va a ser 1. Pero cuanto más se parezca la sección a eso, sería 1. Y en la torsión, ¿cuál es la sección ideal? La sección hueca, de una forma cualquiera. Cualquier sección hueca de pequeño espesor, este también tiende a 1. También sería tiende a 1 porque sería 1 cuando el espesor es infinitésimo. También, otra pregunta. Calcular el, el módulo plástico de, de una sección hueca. Respuesta es igual al elástico. Son iguales, porque la hipótesis que hicimos nosotros para calcular en el estado elástico era que las tensiones tau eran todas uniformes, ¿no? Ampliando acá, digamos, tenemos un diagrama de tau uniforme dentro del espesor, porque es tan delgado que consideramos despreciable la variación que puede estar ahí. Entonces, si las tensiones son uniformes, cuando esta sección alcance el límite elástico, ¿que dónde va a ser? Bueno, si esta sección tiene un espesor no uniforme, tendríamos que buscar el punto de T mínimo y en ese punto va a colapsar por fluencia. Y va a colapsar todas las fibras al mismo tiempo, porque como son uniformes, ¿no? Entonces el momento último elástico y el plástico se alcanzan simultáneamente. Entonces solo ahí el CAT tendería a 1. En todos los demás casos, el coeficiente de forma necesariamente es mayor que 1. ¿Sí, Juana? sí, gracias. ¿Está Sí, claro para porque todos? en el trabajo había una pieza hueca y no estaba segura. Claro, pero sería ese caso. Claro, son esas preguntas que también ponemos. Porque, claro, y ¿cómo me preguntan el último plástico si no me enseñan a calcular el último plástico en un hueco? No se lo desarrollamos directamente, pero
se entiende a través si lo piensan un poco, ¿no? Que son iguales. Bueno, dígame otra pregunta. Gustavo, buen día. Buen día, Valentín. Sí. Sí. Yo tengo una consulta con respecto al perfil WT para calcular la tensión de torsor. Supone que la tensión de torsor máxima está en el alma y vos querés calcular la tensión arriba, en un ala. ¿Cómo harías? ¿Me repetís la pregunta? Porque no te entendí. Sí. En un perfil WT, si vos tenés la tensión máxima del torsor en el alma y querés calcular la tensión que hay en arriba, tipo en el ala, ¿cómo harías? Bien. Una sección doble T, vamos a suponer que es una sección de hormigón armado, pretensado, que de este tipo, algo así, ¿querés? Dale, sí, sí. ¿Eh? Es Sí, lo sí, mismo, si es sí, perfil exacto. metálico no cambia demasiado, pero esta te permite mayor riqueza. Digamos que este tipo de secciones lo tratábamos como si fueran, en este caso, tres partes independientes. O sea, tomamos un rectángulo acá arriba, ¿no? Tenemos esta parte de arriba, que tenemos un rectángulo que tiene su B1 y su H1, el alma, que tiene su H2 y su B2. Acuérdense que acá en torsión, cuál es B y cuál es H no depende de la orientación, sino que en torsión siempre B, en las fórmulas que usamos nosotros, llamamos a la menor dimensión y siempre H es la mayor. ¿Eh? Por eso acá B es vertical y acá B es horizontal, pues siempre es la menor. ¿De acuerdo? No como en flexión, que depende de la dirección del momento actuante. Y bueno, acá no tengo un rectángulo, pero lo aproximo a un rectángulo en la forma que mejor pueda. Por ejemplo, un rectángulo que tenga la misma área que este hexágono que tengo acá, o si no quiero complicarme, tomo el punto medio. Bueno, cualquier aproximación, siempre son métodos aproximados. Entonces, ahí tengo un B3 y tengo un H3. Y bien, eh, tengo yo el J torsor de este elemento va a ser directamente la suma. JT1 más JT2 más JT3. Esto no pasaba en flexión. En flexión, el momento de inercia de una sección compuesta no es la suma, sino que en flexión se aplicaba el teorema de Steiner para componer, sacar el momento de una sección compuesta. En torsión, no, es más sencillo. ¿De dónde viene eso? Si uno analiza la analogía de la membrana, el volumen que tendría la membrana encerrada por esta sección, ¿eh? Nos tenemos que imaginar que este es un borde rígido, alambre, por ejemplo, que ponemos una membrana de globo, le metemos aire a presión y ese volumen que adquiere esa membrana con el aire a presión es directamente proporcional al momento torsor que absorbe esta sección y la pendiente de la membrana es proporcional al tau en cada punto, ¿sí? O sea, esa membrana con la forma que adquiere es la misma forma que la función phi auxiliar que utilizó Saint-Venant para hacer el desarrollo de la torsión, ¿no? O sea, el desarrollo completo de la teoría de la torsión queda un poco fuera del alcance de este curso. Este, para eso tuvo que Saint-Venant desarrollar otra nueva teoría que se llamó teoría de la elasticidad, que es un paso más adelante de lo que estamos viendo nosotros, que es resistencia de materiales, ¿no? Es trabajar en tres dimensiones con las ecuaciones diferenciales. Bueno, haciendo ese planteo llega a que a través de una función phi auxiliar
que es representativa del momento torsor, eso es el volumen bajo la función phi, es representativa del momento torsor, y las derivadas representan las tensiones tau, las derivadas de esa función phi. Entonces, eh, es más fácil de intuirlo esto si en vez de pensarlo como una función phi, lo pensamos como una membrana bajo esas condiciones que yo les dije. Entonces, el volumen encerrado por esa membrana no es idéntico al que tendría tres membranas separadas, o sea, si nosotros separáramos. Pero digamos, las diferencias son chiquitas. En los puntos de encuentro apreciaríamos que no es igual la membrana del conjunto que las tres membranas por separado. Pero esas diferencias son tan chicas que, digamos, los efectos prácticos las consideramos despreciables, entonces podemos considerar que es suficientemente aproximado sumar directamente como si fueran tres secciones separadas y con eso obtengo la rigidez. Bueno, con esa rigidez podemos calcular el ángulo tita, que es uniforme para toda la sección, y con tita podemos calcular el tau máximo en cada sección. A ver si me acuerdo de memoria, creo que era tau máximo igual a un coeficiente gamma por b por tita. Bueno, si me equivoco en algo, creo que no, creo que era así. Donde este coeficiente gamma era función de la relación n, que es b sobre h, ¿no? O h sobre b, h sobre b. En función de eso, aparece este factor, de manera que el tau máximo es ese factor por el tita, que es uniforme para toda la sección, y por el b, que sería el b sub i, el b1 y el b2 y el b3, que es distinto para cada sección. Es decir, el tita es uniforme, el b es variable, y el gamma, si bien es variable, varía muy poco. O sea, el gamma no es muy lejano a 1. O sea, generalmente no va mucho más entre 0,75 y 1. O sea que en una primera aproximación podemos decir que esto es casi constante, de manera que el tau máximo casi seguro va a estar determinado por el B. O sea, donde el B sea máximo, vamos a tener la tau máxima en valor absoluto. O sea, si acá aparentemente B3 es mayor que B2 y B1, el tau máximo estaría en este rectángulo de abajo. ¿Sí? ¿En qué punto exactamente? En la mitad del lado mayor. Acá este rectángulo tiene dos puntos en mitad del lado mayor. Este de aquí y este de aquí. ¿Se ve en la cámara? Bien. Este en realidad no existe porque en realidad la sección está unida. Si uno piensa la membrana ahí, lejos de ser máximo, es cero la tensión ahí porque, digamos, tiene una cresta la membrana. O sea que este no. Y este sí. En este punto, digamos, que estaría el tau máximo, máximo de todos los tau. Tau máximo absoluto. Profe, no entendí recién por qué sería cero ahí arriba. Lo voy a hacer más grande acá el dibujito. Porque si uno se imagina cómo serían las líneas de nivel de la membrana, sería más o menos así, ¿no? Y acá tenemos el rectángulo ficticio. Digamos que el tau es máximo cuando es máxima la pendiente. Acá, si nos imaginamos estas curvas de nivel, fácil de ver que acá la pendiente es máxima. O sea, acá realmente es el tau máximo, ¿sí? Pero acá es al contrario. La membrana tiene una cresta y tiene una parte horizontal. O sea que acá en realidad es cero el tau, lejos de ser máximo. Sería máximo si esto fuera realmente un rectángulo separado del resto, pero como no es así, el único que me queda como un tau máximo es este de aquí. ¿Se entiende? No, ahora sí, ahora sí. Gracias. Bien. Entonces decíamos, eso es cierto para acá, pero a veces, si yo tuviera solo torsión pura en esta sección, listo, me quedo con ese, en el máximo que es el punto crítico. Pero a veces no me alcanza con esto porque o puede tener distintos materiales o lo más corriente que puede tener solicitaciones combinadas. Entonces,
La peor combinación a lo mejor no se me da con este tau, sino que se me da con otro. Porque, por ejemplo, si esto tengo un corte vertical, el tau de corte acá va a ser 0. Pero si voy al alma, el tau de corte acá va a ser importante. Entonces, a lo mejor el tau máximo no está en ese punto, sino acá, siempre en la mitad del lado mayor. Entonces, esta, esta parte de la sección, este rectángulo, tendría dos lugares donde el tau de torsión sea máxima, acá y acá. Y entonces eso habría que combinarlo con el tau que produce el esfuerzo de corte. Si el esfuerzo de corte externo va para abajo, la reacción es hacia arriba, sería todo hacia arriba. Y bueno, tendría que ver de cuál de los dos lados tengo la peor combinación con el torsor. Porque va a haber, depende cómo sea el torsor, de un lado se suman los valores absolutos, del otro se resta. El lado que se suman va a ser el lado más peligroso y ese va a ser el que tengo que considerar. ¿Y cómo calculo este otro tau máximo, que es distinto? Que este máximo, este es un máximo relativo, no es un máximo absoluto, pero se calcula igual. Si yo en vez de poner el BI, el B3, pongo el B2 en esta fórmula y pongo el gamma que corresponde a esta parte de la placa, tengo el tau máximo relativo acá y eso lo uso para combinarlo con el tau de corte y calcular entonces el tau máximo en ese punto. ¿Se entiende? Ah, buenísimo, profe. Gracias. ¿Todos entendieron los demás? Sí, se entendió. Profe, yo no me quedó bien claro. Si querés calcular el tau en la sección de arriba, Sí. ¿cómo lo relacionas con el máximo? Es lo mismo. No lo dije, pero es el mismo caso. Si yo pongo el gamma I, calculo el n H1 sobre B1 y pongo B1 acá, tengo el tau máximo acá, que pasa algo parecido con el de abajo. Tendría un máximo acá y otro acá. Este de acá no existe porque pasa lo mismo que en esta. Entonces tendría un tau máximo 3, 1, que estaría acá. Por ahí si tengo combinación con flexión y tengo un sigma máximo de flexión acá y un tau máximo de torsión acá, podría ser que aplicando alguna de las teorías de rotura, también ese punto sea crítico. Pero se calcula igual que los otros dos. ¿Sí? Bien, bien, gracias. No, no. Profe, ¿y el tita? ¿Cómo? ¿Y el tita? Porque me falta ese. ¿El tita? ¿Cómo se Sí, eso calcula fue el lo tita? sacamos. Con el J, sumándole los J, T es igual, theta igual a T sobre G, JT. Bueno, tiene el G del material, tiene el momento torsor aplicado y el JT que surge de la suma de estos tres. Y ahí sale de tita. Ah, es el total, entonces la suma. Buenísimo, gracias. Sí, sí. Bueno, otra pregunta. Claro, pasa que nosotros calculábamos a la T como el momento máximo sobre W. El W estaba relacionado con el J. El tau. Es ese. El Tau J. Claro, máximo es igual a T sobre un invento que llamamos JT. claro. En realidad surge la definición del revés. O sea, si uno, ¿qué es el JT? Si uno divide el torsor sobre el tau máximo es el JT. Y JT, la ventaja de que tiene de expresarlo así es que es una magnitud geométrica, no depende de la solicitación como el tau. WT, Gustavo, Claro. te confundiste. Gracias, gracias. Y Sí, el W, el W máximo se calcula como el J sobre el gamma B máximo, ¿no? Vamos por parte. Cuando yo pongo en esta expresión que tau máximo
Bueno, acá está expresado en función de tita, no t. Pero si esto estuviera expresado en función de t, tendríamos el W. Yo pongo acá tau máximo igual gamma I por BI por tita. Yo tengo que el W T es tau máximo sobre T. Entonces yo quiero calcular el WT para esta sección. Es gamma I por BI por tita sobre T. ¿Sí? Inversa, Gustavo. WT igual a T sobre máximo. Ah, Te confundiste al. Ahí. gracias. Menos mal que está Daniel acá, menos mal. La próxima la contesta Daniel, así que para que no se aburra. Entonces, WT, vamos a borrar esto. WT, entonces, es T sobre tau máximo, que lo teníamos ahí. Gamma I, BI por tita. O sea, para que sea máximo, este gamma I y BI tiene que ser de la parte de la sección que me dé el máximo. Y bueno, y T sobre tita Sería el J. es T sobre tita es igual a G por JT, ¿no? T sobre tita, lo saco de acá, es G por JT. O sea que esto es G por JT sobre gamma I por BI. Entonces, si quiero calcular la W torsor de esa sección, sería de esta forma, ¿no? Pero GJT, bueno, acá creo que se puede operar y obtener algo más fácil, pero eso está en la punta, no vale la pena desarrollarlo. Pero digamos es eso, pueden calcular el WT a partir de una vez que tienen la relación entre tau y J, ahí sale directo. Tienen una tabla, eso lo tienen presente, ¿no? Yo les hice unas tablitas donde para cada tipo de sección, o sea, acá en torsión pasa algo parecido como a lo que dije para centro de corte. No hay en torsión una única fórmula sencilla como si había en flexión que valga para todo. En torsión no, cada tipo de sección tenemos una aproximación diferente, porque la torsión genera problemas más complejos en las secciones en general. Así que solo los efectos prácticos que uno hace prácticamente en todos los cálculos estructurales alcanza con esas fórmulas aproximadas, que la aproximación depende de que si es una sección abierta de pared delgada, si es cerrada de pared delgada, o sea, cada una se trata de una forma distinta, si es compuesta como esta. Entonces, cada tipo de sección tiene, digamos, una formulita, por decirlo de alguna manera, específica. Ustedes pueden tener en el examen esa hojita a mano, no sé si tienen presente cuál es. Creo que está dentro de un apunte, pero aparte está aparte también. Hay en la página de la cátedra, búsquenlo para la unidad, porque debe estar Sí, seguramente. hay un archivo que se llama ecuaciones, ahí aparece. Claro, ecuación de torsión y Yo dice, tenía una duda de cuando teníamos una sección compuesta por rectángulos, había una fórmula que creo que vi en el Power, el tuyo, Sangara, que decía que en un cuadrado específico, para sacar la tensión, era el momento torsor por el J de la sección dividido el J total, y a todo eso dividido el W de la sección. Pues, ¿está bien eso? A ver, ¿te referís a esto? A ver, un segundito.
¿Te referís a esto? ¿A esta expresión? No sé si lo ven. Sí, se ve. Ah, bien. No sé quién había preguntado. Sí, sí, esa. ¿Cuál es la duda? No, no sé si estaba bien eso, aplicarla Sí, bien porque en aplicada. definitiva, cuando dividimos en secciones la sección compuesta, es como considerar que cada una de las partes toma un distinto momento torsor, que sumados a ese momento torsor da el momento torsor total. ¿Ven que está acá? ¿Y de qué depende eso? De los JT. Por eso es que el θ es constante para todos. O sea, el giro de torsión, el ángulo de torsión, para todos los elementos que forman la sección compuesta es el mismo. De ahí surge que el momento torsor está tomado por las distintas partes. Por eso cuando les explicaba recién Gustavo el tema de si yo quiero determinar en un elemento, por ejemplo, en el rectángulo de arriba, ¿cómo calculo los máximos? El máximo en la mitad del lado superior, del lado mayor, o el máximo del lado menor. Lo puedo hacer como un rectángulo cualquiera, como sabemos, un rectángulo aislado, pero considerando el JT de cada uno y el momento torsor de cada uno, que le corresponde a cada uno. Lo podés relacionar de esa manera. En uno de los parcialitos había un ejercicio de este tipo, o sea, donde no me caía el punto crítico o el punto que me pedían calcular el esfuerzo, el estado tensional, no me caía en el máximo de toda la sección, sino que me caía en un punto, por ejemplo, sigamos con que el máximo está en el rectángulo 3, me caía en el rectángulo 1. Bueno, entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, lo puedo calcular aislándola la sección y considerando su momento torsor. ¿Y de qué depende ese momento torsor? De θ, de G y de T, de JT1. Acá en realidad puede confundirlos un poquito, pero porque el apunte es un poco viejo, en realidad momento torsor nosotros lo ponemos como T. Lo que Gustavo llamaba T, acá figura como momento torsor, pero tendríamos que cambiar el apunte para colocar el momento torsor como T. Sí, hubo varios cambios en la bibliografía. Ustedes acuérdense que el libro del Bono tiene una nomenclatura, porque no se modificó, diferente de la nuestra. Lo que pasa es que fueron apareciendo convenciones internacionales, ¿no? Al principio cada autor le ponía el nombre o la nomenclatura que le resultaba más conveniente, y generalmente cada país tenía su propia nomenclatura, ¿no? Acá en la Argentina se tomó mucho la nomenclatura alemana, porque se basó mucho en los desarrollos de los alemanes en aquel momento. Pero bueno, después hubo convenciones internacionales y ahora los códigos tratan de utilizar la misma nomenclatura. O sea, los códigos europeos y los norteamericanos tienen la misma nomenclatura que estamos usando nosotros acá. Digamos, los códigos argentinos están basados en los norteamericanos. Pero tampoco es distinta de los europeos en general, en cuanto a nomenclatura. Así que esa convención definió que el momento torsor se llama T mayúscula, y bueno, a partir de ahí empezamos a adaptar nuestra nomenclatura a esa convención. O sea, todos los códigos IRSOC que ustedes van a utilizar para dimensionar, que lo van a hacer en los años posteriores, en construcciones metálicas y en construcciones de hormigón armado, ahí van a utilizar estos códigos que tienen esta nomenclatura, ¿sí? Y estas unidades también, las unidades sistema internacional. Profes, ¿podrían después habilitar la revisión del parcialito 9? Creo que es el que no se puede ver, creo que el resto sí. Sí, tendrían que verse, ya me fijo. Y también tenía una pregunta de ese parcialito que no la pude resolver, que creo que es media teórica, que decía, demostrar la relación entre el tau máximo, Q y el momento torsor en torsión en régimen lineal elástico en una sección tubular de pequeño espesor.
Y es lo que viste recién, lo que vimos recién con Gustavo en las secciones cerradas de pared delgada. Cambio que me generaba duda la Q. La La Q, Q. porque decía relación entre el tau, la Q y el momento torsor. Para mí fue un problema. A veces te cambia el phi por Q. A veces se cambia el qué, Ah, perdón, no escuché. A un lo error. mejor escribiste phi, sí, porque en símbolo la Q es phi. Así que por ahí algunos programas te la cambian. Fíjate si no tiene sentido si lo reemplazás Q por phi. Ok. Perdón, ¿cuál era la pregunta? El parcialito pedía Q, pero Q no es nada en torsión. Para mí que es phi. No sé, véanlo, yo no tengo acá. Phi sería el Sí, en ángulo. definitiva, la pregunta está referida a secciones delgadas, secciones delgadas cerradas, sometidas a torsión. Ahí se demostraba por qué dependía en realidad del caudal o del flujo de corte, en donde en dos secciones diferentes lo que es constante, según la hipótesis, es el flujo de corte, que el espesor por la tensión de corte es igual en todos los lugares. Por eso que es donde tenemos el menor espesor, vamos a tener el mayor tau. En definitiva es comprobar eso. Esa es la demostración que se pedía. Ok, bárbaro. Ahora me estoy fijando lo que me decías del parcialito 9. Profe, ahí un chico había puesto en el chat si podían explicar lo del efecto sunchado. ¿Querés contestar vos, Daniel? Sí, aguárdenme un segundito que veo. El parcialito 9 está habilitado para corregir. Fíjate porque me lo había comentado Cecilia en algún momento y lo habilitamos. Porque eso teóricamente después de que A mí ustedes... tampoco me deja. A mí me ¿Ahora parece tampoco? que Bueno, lo voy a ver. Porque teóricamente eso, después del parcialito lo habilitamos. Recién lo miré y está habilitado, pero bueno, ahora voy a revisar. A mí me sigue apareciendo sin poder revisarlo igual, pero no sé. Bueno, lo reviso. Y respecto del efecto sunchado, el efecto sunchado se basa en lo que nosotros denominamos el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson no es otra cosa que la relación entre la deformación longitudinal y la deformación transversal. Yo puedo hacer un dibujito mientras vos hablas. Es el dibujito de la columna sunchada. Ahora estaba buscando la... Ah, bueno. Ustedes tienen un ejemplo en los apuntes, en varios apuntes, que es, en definitiva, una columna que está sometida a un esfuerzo de compresión y está sobre, digamos, esa columna tiene un material hormigón y un suncho de acero. Sí, puede no ser hormigón y puede no ser acero. Claro, era como... Digamos, comentario como nomás. ejemplo. Lo importante del material de adentro, ¿qué es? Que tenga fricción interna, que tenga phi. El hormigón es un material que tiene fricción interna importante, pero puede ser arena también. Porque la arena tiene fricción interna. Y del suncho,
¿Qué es lo importante? Que tenga resistencia a tracción. O sea que son dos materiales totalmente distintos que necesito. Uno para lo de adentro y otro para lo de afuera, ¿sí? Por el efecto de Poisson, ¿qué tenemos? Que si hay una deformación longitudinal debido a la sigma 3, por ejemplo, va a ser un acortamiento de cualquier elemento, pero en el sentido transversal va a haber un ensanchamiento. Hay una deformación transversal producida por la deformación longitudinal. Claramente se ve que si no estuviese el sunchado, si no estuviese el suncho de acero, la resistencia es menor. ¿Por qué? Y bueno, porque no tengo, cuando el hormigón se quiere ensanchar transversalmente, se quiere deformar transversalmente, el suncho de acero no lo va a dejar, no es libre de deformarse. Distinto es cuando tengo una compresión simple, o sea, cuando no tengo el suncho, que en ese caso, ahí sí la deformación se puede deformar. En este caso no. Ahora, ¿cuándo puede llegarse a producir la rotura? Y cuando ya el suncho ya no me colabora. Cuando no colabora el suncho, que va a estar solicitado a tracción, cuando el material del suncho llega a fluencia. Se convierte en llega a la deformación indefinida, empieza a tener una deformación indefinida. En ese momento, el material hormigón, como no tiene ya nada que lo contenga, rompe, se produce la rotura. Entonces, este fenómeno lo podemos estudiar con la teoría de Moore. La teoría de Moore nos explica eso. Y los ejercicios, ¿qué hacemos? Hacemos como si haríamos dos ensayos. Uno, calculamos la resistencia del hormigón cuando no tenemos suncho. Y otro, suponemos la resistencia del hormigón cuando tenemos el suncho. Aplicamos en esos dos casos la expresión de Moore, que es esta, que está acá. Ahora bien, cuando tenemos el suncho, se genera, debido a como una presión de confinamiento, que es la que llamamos sigma 1. ¿Por qué la llamamos sigma 1? Porque sigma 1, si bien es de compresión, va a ser menor a sigma 3, porque la que va aumentando a mayor medida es sigma 3. Entonces, la presión de confinamiento es sigma 1. Y eso es similar a tener un tubo con una carga radial constante, que nosotros ya lo sabemos calcular, ya lo sabíamos en estructuras 1, ya lo habíamos averiguado, cuando teníamos un arco y una carga radial constante. Entonces de ahí lo que hacemos es calcular cuánto vale el esfuerzo de tracción en ese arco. Llegamos a la conclusión que, ustedes lo ven ahí en el apunte, que la tensión sigma 1 tiene esta expresión. Entonces, al nosotros poder en esta expresión tener las constantes del material hormigón, el C y el phi, y por otro lado conocer sigma 1, podemos hallar sigma 3. Y lo podemos comparar con la sigma 3 debido a la compresión simple, que era el otro ensayo que habíamos hecho. No tiene otra cosa que eso. O sea, lo más importante, después uno puede verlo a través de las ecuaciones, pero lo más importante es comprender el fenómeno. Y el fenómeno es que una columna sunchada, debido al efecto de Poisson, resiste más que una columna sin sunchar. En definitiva es eso. Y esto lo podemos explicar con la hipótesis de Moore. Ahora fíjense ustedes de que depende ahí en esa expresión que se ve abajo de delta sigma 3.
O sea, delta sigma 3 le dice cuánto por encima de la resistencia a compresión simple le aporta el suncho, ¿no? O sea, sin el suncho, ¿cuánto resiste? F'C, que es la resistencia a compresión del hormigón simple. El suncho que le aporta delta sigma 3, que es lo que va a resistir por encima de eso. ¿Y de qué depende? Fíjese, depende de la tensión de fluencia del suncho, depende del espesor del suncho. Obviamente, cuanto más resistencia tenga el suncho, mayor va a ser el aporte que le haga. Y eso es el límite, ¿no? Es decir, que cuanto más suncho le pongan, más resiste el hormigón. Muy por encima incluso de lo que sería su resistencia a compresión pura. Decía que pensando en las características de cada uno de estos materiales, a veces, digamos, el hombre ha encontrado soluciones de materiales compuestos que son muchísimo más efectivas y eficientes que los materiales simples. El caso típico es el hormigón armado, donde dos materiales diferentes, hormigón y acero, se combinan en un tercer material, que es un material compuesto, porque se considera en sí otro material, el hormigón armado, donde cada uno aporta lo mejor de sí y complementa al otro, ¿sí? El hormigón le da volumen al acero, porque el acero es mucho más caro y mucho más pesado que el hormigón. Entonces, si uno hiciera una viga del tamaño y el volumen que tiene el hormigón, lo hiciera de acero, sería carísima y pesadísima, sería totalmente antieconómica. Entonces, el hormigón le provee el volumen a un precio mucho menor a esa viga, por ejemplo, compuesta. ¿Y qué le falta al hormigón? Le falta resistencia a tracción. Entonces aparece el acero, donde se necesita absorber mayores tracciones. ¿Qué le aporta también el hormigón al acero? Le aporta recubrimiento, porque el acero, una de las cosas que tiene, que es fácil de corroer si se deja a la intemperie. Bueno, entonces si uno pone las barras de acero dentro de la masa de hormigón, el hormigón también le da protección. O sea, se complementan así un material con el otro, generando un material mucho mejor. Y bueno, acá en las columnas hunchadas pasa exactamente eso, que bien puede ser los mismos materiales, acero y hormigón, como se tomó en el ejemplo, pero puede ser cualquier otro material que tenga esa característica, ¿eh? El material de adentro que tenga fricción interna, el material de fuera que tenga resistencia a tracción. Si uno los cambiara, tendría una porquería, porque poner adentro del suncho acero no sirve para nada, porque el acero no tiene fricción interna. El acero es un material que responde a la hipótesis de Guess, o sea, no tiene fricción interna, no le aporta nada a un suncho al acero, por ejemplo. Y al revés, menos, porque el hormigón no resiste tracción, no sirve. Y bueno, podemos llevarlo esto a un extremo. Yo en algunos cursos le decía, se puede hacer una columna con un tubo de PVC y arena. O sea, si uno quiere hacer una columna con un caño de PVC, para sostener, qué sé yo, el techo de la cochera que quiero hacer ahí al costado de mi casa, para proteger el auto, y ustedes vieron, los caños de PVC son muy delgaditos, y si uno quiere usarlo como columna se partirían fácilmente, ¿no? Porque pandean y además es frágil, se quebrarían de nada. Y mucho menos puedo hacer una columna de arena, porque ni siquiera la puedo armar. La arena no tiene cohesión, no puedo armar una columna de arena. Pero si junto las dos cosas, lo puedo hacer perfectamente. Si yo relleno el tubo de PVC con arena, y es importante el dispositivo de carga, que yo el techo lo cargue sobre la arena y no sobre el caño, para que no se me rompa el caño. Le pongo o sea, como está en el dibujo. Como está el dibujo que está acá en la pantalla, vean que el sigma 3 está en la carga apoyada en el hormigón. Bueno, acá imagínense que eso, en vez de ser hormigón
y acero es arena y tubo de plástico. ¿eh? El, el esfuerzo que esté cargado sobre la arena, y bueno, ahí resiste un montón, porque la arena cumple la función que se le pide, que tiene un phi importante. ¿Dónde aparece el phi? En el NFI de la fórmula de delta sigma 3, que me olvidé de comentarlo. Cuanto más sea la fricción interna en el delta sigma 3, y las arenas tienen fricción interna, así que sirve la arena para eso. Y el PVC tiene resistencia a tracción. Así que combinando esas dos cosas, puedo tener una columna efectiva con dos materiales que solitos no me servirían para nada. Mientras hablabas, Gustavo, me hiciste acordar a algo que la verdad que nunca lo había relacionado y ahora lo hago. Ni bien yo empiezo a ejercer la profesión de ingeniero, me tocó una obra en YPF, sería en Maleigue, que es una petroquímica o era una petroquímica de Ensenada. No sé si se seguirá llamando lo mismo. Y en la petroquímica, también en YPF, hay unos tanques que son reservorios de productos, digamos, de combustible, de asfalto, de todo ese tipo de productos, que se llaman tanques API. Y la fundación de esos tanques API es un anillo de hormigón armado, adentro arena, y sobre eso va el tanque. Imagínense que lo que nos muestra el dibujo de arriba es lo mismo. Digamos, el suncho es ese anillo de hormigón armado. La arena es lo que está entre el suncho y la carga sigma 3 es un tanque de combustible o de producto. Ahora comprendo por qué tiene esa fundación el tanque. Primero, esos productos cambian mucho de volumen por la temperatura, con lo cual es muy difícil tener una base rígida. El fondo de ese tanque es flexible porque esos productos combustibles y productos asfálticos cambian mucho de volumen. Entonces es lógico que tengan una base, un piso, que no sea rígido, sino que tenga cierta deformación. Pero por el otro lado, asimismo, es importante que tengan un suelo que se adapte a eso, a esa circunstancia. Entonces comprendo ahora que el efecto que se logra con ese tipo de fundaciones es en definitiva el efecto de sunchado. Porque imaginemos, esos tanques capaz que tengan diámetro de 10 metros, 15 metros, 20 metros. O sea, no son de poco diámetro. Entonces, es otra finalidad de este efecto de sunchado, que en ese caso el suncho es de hormigón armado, es un cilindro, digamos, de hormigón armado, con lo cual va a estar a tracción. El hormigón en ese caso es solamente... El acero del hormigón armado es el que toma la tracción. Claro, el hormigón armado va a hacer efecto de recubrimiento, en ese caso, netamente porque se va a fisurar al estar en tracción, y el acero es el que toma. Y es otra función que, bueno, yo hasta ahora no lo había comprendido, no lo había asimilado a que es el efecto de sunchado, en definitiva. Es otro ejemplo de efecto de sunchado, pero ya no en una columna, sino en una base. Qué interesante, yo no sabía que existía ese tipo de fundaciones. Estaría interesante conseguir alguna foto ahora. Sí. Es más, vos sabés que llevaba arena seca, pero los últimos 5 centímetros era una carpeta asfáltica. O sea, justamente por ese efecto que... Para permitir movimiento. Exactamente, para que tenga movimiento, para que pueda admitir el movimiento. Yo me acuerdo claramente, pero lo voy a profundizar. Tanques API. Seguramente para alguno que trabaje en YPF debe ser un tema conocido.
Muy interesante el tema del efecto de sunchado. Se usa también para aumentar localmente la resistencia del hormigón. Por ejemplo, en las vigas de hormigón pretensado, no sé si, bueno, ahora como no hay clases presenciales uno conversa menos con ustedes, pero esto sería un extremo de una viga de hormigón pretensado. ¿Qué es pretensado? Es tipo hormigón armado, pero el Se ve bien. hormigón armado, el acero, No se ve bien, profe, lo que está escribiendo. está corrido. Opa. En el hormigón armado, el acero es pasivo, o sea, está sin tensión. El hormigón pretensado, el acero está estirado y el estirar el acero comprime al hormigón. O sea que hay una tensión previa en que el acero está traccionado y el hormigón comprimido. ¿Cómo se logra esto? Hay dos formas, una que se llama pretesado y otra postesado. El pretesado se pone armadura, así sería, digamos, en un banco. Generalmente se hace en una fábrica, una fábrica pretensada. No es para hacer una obra in situ. Entonces se ponen dos extremos con mucha, una buena fundación para que pueda admitir fuerza de tracción. Se estiran las barras, se traccionan con unos gatos y se ponen bien estiradas. Se hormigona, se deja fraguar el hormigón y cuando se endurece el hormigón, eh, hay algo que se llama adherencia, se queda pegada las armaduras al hormigón. Entonces ahí se puede soltar los, los extremos que tiene agarrados al acero, y al soltarse va a comprimir el hormigón y lo va a dejar precomprimido, digamos. Eso le da una ventaja al hormigón que va a poder tomar una cierta cantidad de esfuerzo sin fisurarse, porque para fisurarse va primero tener que perder la precompresión que tiene y recién después pasar a tracción y después recién fisurarse. O sea que es un material que se fisura mucho menos. La otra forma es el postesado, que es dejar una vaina hueca. Ahí, en este caso, suele no ser recta, suele ser curva la vaina. La vaina hueca se hormigona, una vez que se endurece, se mete acero, cables de acero en este caso, en el interior, y se estira. O sea, tengo un cable acá y lo estiro con un gato. ¿El gato dónde lo apoyo? Lo apoyo acá, y hago fuerza. O sea, la reacción de ese gato viene todo alrededor de esto. No sé si se lo imaginan. O sea, yo para tirar de acá tengo que hacer reacción en el contorno, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bueno, esto genera en el momento del tesado fuerza de compresión muy importantes y muy concentradas. O sea que hay tensiones de compresión muy fuertes que superan por mucho el promedio que tiene de necesidad del hormigón. Entonces, si yo tuviera que hacer un hormigón suficientemente resistente para aguantar este efecto, tendría que llenarlo de cemento, aditivo, tendría que ser toda la viga carísima. Pero en vez de hacer eso, yo lo que puedo hacer es localmente aumentar la resistencia del hormigón. Entonces le hago acá un suncho, yo lo hago muy esquemático, realmente es un poquito más complejo que esto, pero hago un suncho. El suncho puede ser, en vez de ser un tubo continuo, o sea, el tubo continuo que nosotros vimos, es lo mismo los efectos resistentes que hacer
una mal llamada espiral, no es una espiral, es una hélice, ¿sí? La espiral es esto, ojo, atente. Comúnmente esto le dicen espiral, en obra también se le suele decir espiral, pero es una hélice. Bueno, esa es armadura helicoidal, reemplaza, porque ¿cuál es la función de este suncho? Tomar tracciones así, ¿no? Este sigma es lo que tiene que tomar el suncho. Es lo mismo que tomaría este suncho construido así. O sea, en la práctica el suncho de hormigón sunchado no se hace con un tubo, sino que se hace una armadura helicoidal. Entonces le hago esa armadura helicoidal y tengo acá una columna sunchada local que me permite aumentar localmente la resistencia del hormigón y con eso soportar la fuerza del gato, que es local y temporal. O sea, después que te sella, ese esfuerzo no existe más. O sea, esto cumple una función muy acotada, ese suncho, pero fundamental para poder hacer el tesado, ¿no? O sea, bueno, por todos lados aparece el tema del efecto sunchado. ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. Profe, ¿y en qué caso uno precisaría, digamos, de hacer eso? Un caso, una aplicación, digamos. Bueno, esta es una aplicación, el hormigón pretensado. Sí, está bien, pero en la vida real, digamos, que no sé. Es la vida real esto. No, entiendo, está bien, pero ¿para qué tipo de esfuerzo uno, digamos, en vez de una vía normal, optaría por una pretensada? Está bien. Depende del tamaño. O sea, las vigas de edificio habituales tienen 3, 4, 5 metros de altura. Las vigas de puente tienen 20, 25, 30 metros, las más estándar, y después de ahí de 200 metros también. Todas esas vigas que son, ponele, de 20, 15, 20 metros para arriba, está mucho más indicado hacer las pretensadas. Las vigas más cortas, no, ya es antieconómico. Hay edificios con vigas pretensadas, pero son los menos, son edificios muy grandes. Digamos, el pretensado va para vigas de mayor tamaño. Digamos, sí, lo que supera 15 metros es todo pretensado. Está bien, está bien. Ah, mira qué interesante el dibujo. Ahí está el suncho, mira qué interesante. Las cabezas de las vainas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo le decía que va en el hormigón. Está girado 90 grados, ¿no? Ahí está el gato, mira. Es el gato que apoya. Ven que apoya todo alrededor. Y esa es la zona que hay que sunchar. Qué bueno que está eso. Tenemos que subirlo a la página, ¿no? Sí. Para elegir alguno de esos dibujos para que vean el efecto de sunchado. Profe, ¿el efecto sunchado también se usa para hacer análisis de suelos? Tiene que ver. O sea, el efecto sunchado tiene que ver con el incremento en la resistencia de compresión que le da la presión de confinamiento, sigma 1. Lo que oficia de suncho, entre comillas, en el suelo es el suelo circundante. O sea, lo que tiene el suelo, digamos, yo pongo una base de fundación en el suelo acá. Tengo el suelo acá, esto es suelo, y esto le manda un sigma 3, ¿no? Y yo tengo acá una porción de suelo que este sigma 3, para ser resistido, cuenta con un sigma 1 que está provisto por esta tapada que ayuda. O sea, el peso de este suelo, vamos a suponer que no tenemos la base. Tenemos solo el suelo vacío. El peso del suelo ya de por sí genera un sigma 1. Esto lo vimos en los muros empuje activo y pasivo, comentamos este tema. El sigma 3 que aparece ahí genera un sigma 1, también por un efecto de Poisson, y este sigma 1 ayuda a resistir
el sigma 3. Cuanto más el sigma 1, es una especie de sunchado. Yo no lo llamaría sunchado, porque no hay un suncho acá. Está relacionado, pero no es exactamente sunchado. Profe, yo tengo una duda. Sí. Suponete que una vez que averiguás el plano de falla, ¿cómo calculas las tensiones normales y la tensión tangencial? Una vez, no te escucho bien. ¿Una vez que qué? Que calculás el plano de falla, el hormigón. ¿Cómo calculás la tensión normal a ese plano y la tensión tangencial? Lo Y lo podés que puedes hacer, con un. Bueno. lo podés hacer mediante el círculo de Moore, porque en definitiva ese punto de falla, si vos representás el círculo de Moore, es un estado tensional, con lo cual con el círculo de Moore lo podés sacar. Sacás la abscisa, que es tau, del punto, y la ordenada, que es sigma. Y si no, lo sacás con las expresiones del estado bidimensional, porque vos en forma teórica lo podés sacar con esas expresiones del sigma phi, digamos, o del tau phi. Vos vimos las expresiones que vos en función de phi podías calcular el sigma y el tau que le correspondía a un plano cuya perpendicular tenía un ángulo phi. Entonces lo podés sacar con esas expresiones, con el círculo de Moore, gráficamente, o si no, analíticamente con las expresiones de sigma phi y tau phi. Una vez que conoces phi, ya lo podés determinar. Lo que pasa es que habitualmente no suele ser necesario, sí, porque bueno, a veces puede hacer falta, en algún ejercicio te lo podemos preguntar, pero lo habitual es que uno lo que necesita es saber la relación entre sigma 3 y sigma 1 en el momento de la rotura. Y eso está dado por esta presión. Esa presión fue la que usamos para calcular sunchado. O sea, es sigma 3 igual a sigma 1 por n phi, o sea, la presión de confinamiento por un factor que depende de la resistencia friccional del suelo, más otro factor, digo más porque como son compresiones, esto termina siendo un signo más, ¿no? Un factor que depende de la cohesión, un poco también de la fricción del suelo. Con esto, digamos, con mucha frecuencia ni siquiera hace falta conocer las tensiones en el plano de falla. Pero bueno, sí, suele ser necesario y se hace así, como decía Daniel con el círculo de Moore. Vos que tenés ahí a mano el apunte, está ahí un gráfico donde está cómo se calcula eso. O sea, sí, seguramente la pregunta es relacionada con que creo que fue el último parcialito, en donde se pedía el ángulo del plano de falla y el estado tensional de ese punto. Por eso es que seguramente viene la pregunta. ¿tenés a mano el gráfico ese? Sí, ya te lo busco. O sea, es una aplicación de las propiedades del círculo de Moore que estamos haciendo. Claro. El círculo de Moore permite calcular ángulos en función de las tensiones y tensiones en función de ángulos, las dos cosas. Ahí está, a ese dibujo me refiero. En ese dibujo está todo. Tratar de seguir ese desarrollo. Bueno, cualquier duda consulta, pero ahí está todo lo que tiene que ver con esa pregunta. O sea, se hace el círculo de Moore, se busca los puntos de tangencia, porque es un círculo de Moore, ese es un círculo muy particular que es un círculo de rotura. No es cualquier círculo de Moore, es un círculo que es tangente a los dos puntos de las rectas de Coulomb. Entonces, ahí hay
desarrollo trigonométrico no muy complicado, bastante sencillo, que te permite sacar relaciones de triángulos y de ángulos, y con eso calculas la inclinación del panel falla y las tensiones en esos puntos. Ahí se ve que el punto de tangencia es el del punto A, y ahí tenés el tau que le corresponde y el sigma que le corresponde. De esa manera lo sacás gráficamente. Ante esa pregunta, ¿no? Profe, yo tengo una duda con respecto al ejercicio 4 del trabajo práctico 9, que nos daba el ángulo de fricción interna del hormigón y yo necesitaba calcular el NFI. Y dice, o sea, la corrección me dice que está mal calculado el NFI. Yo no sé si es por un error con la calculadora o por un error mío de concepto. Yo utilicé la fórmula esa que dice NFI es igual a la tangente cuadrada de 45 menos el ángulo de fricción interna sobre 2. Más el ángulo Más de pi sobre 2. Más Ahí phi está. sobre 2. Ese era el error entonces, perfecto. Claro, eso te va a dar el complemento. Claro, tenés razón. Ese con menos es el ángulo complementario. Bien, listo, gracias. Fíjense que acá lo tienen, ¿ven? En el dibujo lo tienen. Acá este es 45 más phi sobre 2, que siempre es el ángulo del plano de falla. Siempre el ángulo del plano de falla es 45 más phi sobre 2. Y es un ángulo mayor de 45, justamente. Claro. Claro. Y 45 menos phi sobre 2 es el ángulo de la normal al plano. Siempre uno se confunde con el más y el menos. Claro, porque se van alternando. Fíjese que en el empuje activo y pasivo se dan vuelta. Claro. Fíjate, si querés mostrar los dibujos del muro. Fíjense. En el activo, el plano de falla es más tendiente a la vertical. O sea, el 45 más phi sobre 2 va con la horizontal. Y en el pasivo se da vuelta. Lo que pasa es que se cambian, tanto en un caso como en el otro, se cambian la Claro. que es la tensión principal máxima. ¿Cuál es sigma 1 y cuál es La sigma sigma 3? 1. Entonces, claro, te cambia. El de la izquierda, la vertical es sigma 3. En la derecha, la vertical es sigma 1. Claro. Por eso se rota a 90 grados. Eso se produce porque en la derecha hay un relajamiento de las tensiones. La rotura se produce no porque hay una mayor tensión, sino porque hay una menor tensión. Por eso es el empuje activo. El muro, bueno, acá no, acá me confundí, es el de la izquierda. El efecto del empuje activo es el de la izquierda. O sea, el muro se corre hacia la derecha, se relaja. Entonces hay el sigma 1 es el horizontal. Y lo contrario pasa con el empuje pasivo, en donde la tensión horizontal es el sigma 3. Claro, en la izquierda es activo porque se da solo, o sea, no hay que hacer nada. Uno con soltar el muro, solito se corre para la derecha. En cambio, el de la derecha, para que se produzca el empuje, hay que correrlo para la izquierda. No es fácil, tendría uno que poner un gato ahí. Se daría algo parecido si ahí hubiera un apoyo de un puente en arco, por ejemplo, que genera empujes horizontales y se da algo parecido a ese empuje pasivo. Así tal como está es más bien teórico, ¿no? Es raro que se dé esa situación en la práctica, pero se dan cosas parecidas. Por ejemplo, una fundación con carga vertical trabaja muy parecido a esto del empuje pasivo si uno lo girara a 90 grados. Pero bueno, eso ya es un tema que van a ver más adelante.
Estamos en hora. Si quieren, hagan una última pregunta y lo dejamos con los ayudantes que están ahí. Profe, yo tengo una pregunta más por Los veo curiosidad. que están apareciendo. Sí. Ahí mandé un link al chat, que creo que es lo que decía el profe Zangara, que quería saber si era eso. Por curiosidad nomás. Estamos viendo. Yo no lo puedo ver. Vi que cuando lo mandaste, justo yo estaba mandando las imágenes, pero ahora no lo puedo Mira, ver. interesante. Parece que sí, ¿eh? No sé si vos, Gustavo, lo ves, porque yo no lo puedo cliquear. Sí. Se aprecia poco, pero evidentemente es lo que estás hablando. O sea, estaría lindo ver la etapa constructiva para que se aprecie el suncho, ¿no? Ahí se ve. ¿Lo podés compartir, Gustavo? Porque no lo vemos nosotros. Ya va, téngame paciencia. Sí, sí. Una pestaña, ¿no? Ahí está, ¿lo ven? Sí. Es eso, ¿no, Daniel? Claro. Sí, sí, exactamente. Espérate que voy a aumentar a ver si puedo la visión. Pero O es sea, eso. fíjese el tamaño del suncho, ¿eh? El suncho no es necesariamente chiquitito como uno lo piensa en el ejercicio, ¿no? Fíjese las personas ahí, el tamaño que tienen. Sí, sí. ¿Ven las personitas ahí? A la izquierda tienen donde está el camión mixer, están haciendo el suncho de hormigón. Lo están hormigonando. Se ve que lo fueron hormigando y fueron rellenando después, ¿no? Parecería. Sí, sí. Y estos son los tanques, sí. Bueno, gracias, ¿eh? Muy bueno. Bueno, los dejamos con los ayudantes entonces para que sigan. Bueno. Aprovecho esta ocasión de vernos casi cara a cara, para agradecerles haber compartido no un semestre, sino 2 con nosotros. Lástima que no hayamos tenido más contacto directo, pero bueno, nos vamos a ver seguramente en los pasillos y más de una ocasión a partir de febrero o marzo del año que viene. Y bueno, siguen estudiando, espero que les vaya muy bien en el parcial, que aprueben la materia y que bueno, lleguen a buen término. En otra oportunidad hubiéramos dicho no, pero en los pasillos es muy difícil, no nos vamos a encontrar, es muy chiquito el departamento, pero ahora sí podemos decir que nos vamos a encontrar, ¿no? Capaz que nos encontramos menos, porque antes te chocabas a la fuerza. Claro, los chicos no saben, pero el departamento de construcciones era un edificio muy antiguo y con pasillos muy angostos, y ahora se está haciendo una modificación que seguramente está previsto inaugurarla ya para marzo con las nuevas clases, que está una mejora sustancial tiene a lo que era ese edificio anteriormente, ¿no? Así que esperemos poder disfrutar de eso. Bueno, chicos, gracias. Estudien y suerte. Bueno, Gracias. chao. Gracias. Cualquier cosa pregunten, manden mail, ¿eh? Manden mail que estamos atentos. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao, Gustavo, nos vemos. Chao, Daniel. Gracias.